Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en este precioso día que el Señor nos permite estar de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y qué alegría poder saludarles en este preciso momento en la cual Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, y por lo tanto por eso estamos aquí para bendecirle a través de la palabra de nuestro buen Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por siempre conectarse, gracias por suscribirse. Y el Señor les continúe bendiciendo grandemente en su vida familiar, en su vida personal, conyugal, etcétera, etcétera. Así que adelante en la fe en tiempos de cambios, en este tiempo de crisis se puede decir, pero realmente nuestro Dios está con nosotros. Así que bendiciones. A partir de este momento vamos a empezar a ver la palabra del Señor, porque esa es la armonía, el regocijo de nuestra alma en recibir la palabra del Señor. Antes de iniciar vamos a hacer una oración para ir a la palabra del Señor, y quiero que se una conmigo para pedirle al Señor su dirección, que esta palabra siempre va a llevar efecto a nuestras vidas. Así que les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia agradeciéndote, Señor, el favor de que nos haces en este día de estar de pie gracias a tu misericordia, a tu bondad, Señor bendito. Te pido, Señor, que en este instante, Señor, tu palabra que va a ser anunciada a través de esta plataforma de YouTube, te pido, Señor amado, que tú obres en los corazones de los oyentes, Padre. Te pido, Señor amado, que tu presencia no haga falta, que tu presencia esté vigente en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga renovando nuestras fuerzas, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, bendito Señor. En el nombre precioso de Jesús te pido por esta palabra, Señor amado, que transformará y cambiará nuestra vida a cada momento que la escuchemos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en este momento, y para eso les invito a que vaya a su Biblia y vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 13 al verso 16. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en este preciso momento. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hoy en este día quiero compartir con ustedes cómo vivir la vida cristiana en el siglo XXI que estamos viviendo. Y la razón que quiero compartir esto es que a través de la historia del cristianismo, la vida cristiana se vive por la voluntad de Dios. La vida cristiana no cambia porque está en la palabra del Señor. Y por lo tanto, entonces, el apóstol Pedro nos invita a nosotros a vivir una vida en santidad. No es que a través de los siglos haya cambiado, sino que tenemos que vivir conforme a lo que está escrito. Y para eso entonces hay tres áreas que usted debe fijarse en este pasaje de que acabamos de leer, desde el verso 13 al verso 16 del capítulo 1 de Primera de Pedro, donde nos habla acerca de cómo concentrarse en la gracia por venir, en la salvación de Dios.
Lo segundo que encontramos ahí, cómo concentrarse en la obediencia. Y lo tercero es concentrarse en la santidad, en la cual entonces tenemos que vivir. Simplemente que nosotros no podemos vivir bajo los parámetros del mundo, el sistema del mundo, sino que debemos vivir conforme a la palabra que está escrita, la palabra que reveló Dios, no solo para los inicios de los tiempos, sino para el tiempo nuestro que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero ¿cómo vivir entonces? En primer lugar, que tenemos que aprender cómo concentrarnos realmente de que la salvación no es por méritos personales, sino ha sido por los méritos de Cristo. Concentrarnos de que estamos viviendo bajo la gracia, bajo la misericordia de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener pensar en la gracia, tener esa mentalidad y ser sobrios y tener esa esperanza. Concentrarse en la gracia venidera acerca de lo que es la salvación. Queridos hermanos, en este día recuerden siempre que la gracia es el favor de Dios que es derramada sobre nosotros. La gracia que se derramó sobre nuestra vida, nosotros no merecemos realmente su favor, puesto que no hemos obedecido, hemos transgredido. ¿Cuántas veces hemos ignorado a Dios? ¿Cuántas veces hemos pecado? Nos hemos rebelado en contra de Él. Pero Él todavía sigue teniendo esa gracia, esa misericordia en nosotros. Pero sin embargo, Dios nos ha favorecido con su gracia, por su misericordia, que Cristo Jesús vino a esta tierra, a este mundo, experimentó los dolores, experimentó realmente lo que sucedió en su cuerpo, en su vida, para que nosotros ahora podemos experimentar la gracia del Señor y poder decir que nuestro Dios es un Dios verdadero, que nos ama con amor eterno. Él nos ama. Y por lo tanto entonces ha provisto una manera que nosotros seamos salvos. El versículo 13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento. Ceñid nuestros lomos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo vivir la vida en este tiempo? Muchos están frustrados, muchos están pasando dificultades en este tiempo, pero nosotros creemos que Dios, el eterno, poderoso, tiene el control de la situación. Debemos concentrarnos en nuestra salvación, debemos pensar, no quiere decir que el día en que aceptamos a Jesús ya está todo completo, lo que quiere decir que hay que trabajar la salvación continuamente. Vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo de tentaciones, y lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, que podamos sobrevivir todos los días de nuestra vida. Entonces, el primer lugar que encontramos aquí dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y esto significa entonces reunir todos los pensamientos sueltos que andan vagando por otros lados. Nuestra mentalidad puede estar muy dañada. Entonces, ceñir su mente y sus pensamientos, concentrarse y enfocar su atención en su salvación. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes han pensado o han dudado de su salvación? ¿Cuántas veces Satanás te ha hecho creer que tú no eres salvo? Y ahí viene entonces la duda. Tus pensamientos comienzan a soltarse. Por eso Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué tus pensamientos vagan? Si Él te ha dado la salvación por medio de Cristo, si Dios ha provisto la salvación, debemos trabajar en esa salvación. Debemos de buscar constantemente al Señor para que nuestra salvación entonces la debemos de seguir trabajando.
Entonces él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. De hecho, déjeme decirle que para poder entender la palabra ceñir los lomos es una metáfora basada en las costumbres antiguas de enrollar una larga faja alrededor de la cintura. ¿Para qué? Para un mayor confort y libertad de movimiento. Es una metáfora. Ahora, en nuestro entendimiento, ¿cómo ceñir nuestros lomos? Es reunir todos esos pensamientos que están sueltos y ceñirlos. Y enfocarnos realmente en lo que es nuestra salvación. Pensar en otros de cómo pueden venir a Cristo. De cómo podemos llegar a ellos. Entonces, ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento en el siglo XXI. Muchos están pensando, ¿cuándo el Señor vendrá? ¿Qué va a pasar entonces de nuestra vida después de esto? Déjeme decirle que nuestra confianza está en Él. No divagues, confía en Él. Él es tu salvación, Él es tu roca. Pero ciñe tus lomos de tu entendimiento, de tu mente. Recoge todos esos pensamientos que pueden ser que no son pensamientos de Dios. Entonces, el creyente debe ceñir los lomos de su mente, reunir todos los pensamientos sueltos y concentrarse en la gracia de la salvación de Dios. Ceñir sus lomos todos los días y concentrarse en la gracia que es de Dios. Bendito sea su nombre en este hermoso día. Bendito sea Dios porque nos permitió a Jesús morir en la cruz. Entonces, ¿cómo poder ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Reunir esos pensamientos sueltos y concentrarse que estamos viviendo por la gracia, por el favor de Dios. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros, aún en este tiempo de crisis. Yo sé que no ha hecho falta. Muchos nos enfocamos más en el área económica para poder sobrevivir. Pero ¿qué de la vida? Si hoy nos levantamos, si hoy caminamos, si hoy vemos, ¿a poco no es una bendición de Dios? Entonces no solamente nos podemos enfocar en una área, debemos enfocarnos en todas las bendiciones. Tenemos bendición de Dios. La bendición se ha derramado sobre todos nosotros, nuestra familia. Por lo tanto, entonces, el creyente debe esforzarse para controlar cada pensamiento, por concentrarse en todo aquello que es verdadero, en todo lo que la palabra nos dice. Todo lo que vamos viendo día tras día es un cumplimiento de la palabra. Vivimos tiempos proféticos, vivimos tiempos en cumplimiento de la Escritura. Debemos concentrarnos entonces todos los días, no dejar que nuestros pensamientos vuelen por varias partes, sino concentrarnos y decir: Señor, ayúdanos en este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a que nuestra fe se haga más fuerte, a que nuestra fe siga creciendo todos los días. No importando aunque el mundo sea sacudido, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando, voy a seguir caminando paso a paso, porque creo tu palabra, creo lo que está escrito y lo que se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque mi enfoque está en que tú eres la verdad, tú eres el Dios todopoderoso, y por lo tanto entonces lo que va a suceder es porque ya está escrito. Yo creo que usted ya tiene conocimiento de la palabra del Señor, pero el que no tiene conocimiento, quiero decirle en este día, todo lo que está sucediendo no es casualidad de la naturaleza, sino que ya está escrito que vendrán tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos donde muchos van a empezar a ver cosas diferentes que van a suceder en el planeta Tierra.
Pero todo está en la palabra del Señor. Así que, ¿cómo vivir la vida cristiana? Es que estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Reunir nuestros pensamientos y enfocarnos a cada día, a cada mañana, en todo tiempo, nuestra salvación. Rogar por aquellos que no son salvos. Bendito sea Dios. Todo aquello que sea entonces honesto, concentrarnos en todo aquello que sea honesto, concentrarnos en todo aquello que sea justo, todo aquello que sea puro, todo aquello que sea amable, todo lo que tenga buena reputación. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Reunir nuestros pensamientos. Adoremos a Dios en todo tiempo, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las crisis. Alabemos al Rey de Gloria, al Rey que todo lo puede, todo lo sabe. Amado hermano, Dios ha sido bueno con nosotros y continuará siendo bueno. Ahora, con cuánta claridad y sencillez expresan esto las Escrituras, que no debemos permitir que nuestros pensamientos anden a la deriva y den lugar a pensamientos que destruyen la vida espiritual, a pensamientos que simplemente vuelan pensando en otras cosas y no en el enfoque en nuestro Dios. Por eso tenemos la palabra, la Escritura para leerla, pensar y meditar en ella, para que todo nos vaya bien, para que todo marche bien. Que nunca se aparte esta palabra de la ley en nuestro corazón. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como dice el capítulo 1, el verso 8 de Josué. Él dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como Dios estuvo con Moisés, Él estará contigo y conmigo. Pero que nunca se aparte la palabra del Señor en nuestro corazón. Que siempre meditemos en ella. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos pueden destruir nuestra vida espiritual. Debemos concentrarnos en nuestros pensamientos en cosas de virtud y alabanza. Pensemos en qué maravilloso es nuestro Dios. Pensemos cómo compartir las maravillas de Dios con un mundo que vive en una oscuridad, bajo un sistema que los tiene atrapados, que no saben cómo vivir, que tienen problemas, no saben cómo resolverlos, problemas conyugales, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. Pero cuando estamos en el Señor entendemos y decimos, cuando estamos pasando esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir de rodillas y decirle, Señor, que mis pensamientos no vuelen, que mis pensamientos se concentren en ti, que mis pensamientos sean solo pensando en tus maravillas y en tu regocijo, alabando al Señor en todo tiempo, no importando las circunstancias. Y con eso no quiere decir que no preocupa, sí preocupa, pero tenemos al Señor de nuestro lado, es que más que suficiente. Oh, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Entonces no debemos permitir en llevar a cabo nuestros pensamientos a la carnalidad. Que nuestros pensamientos siempre estén en un Dios que todo lo puede. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, diminuto. Nuestro Dios es un Dios inmenso y grande que todo lo ha hecho para que nosotros podamos ver sus maravillas. Nos puso en este planeta Tierra porque Él quiso que nosotros viviéramos en esta tierra para rendirle adoración. Y Él permitió entonces que la salvación fuese dada a cada uno de nosotros por medio de su Hijo. Él demostró su gracia, su misericordia. Entonces debemos de estar agradecidos y decirle, Señor, gracias por la salvación.
Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Debemos entonces no permitir pensamientos de carnalidad que nos llevan a destruir nuestra vida espiritual. Dice: porque aunque andamos en la carne, aunque estamos en esta tierra, aunque vivimos en este cuerpo, no militamos según la carne. No nos movemos según el deseo de la carne. No caminamos según el deseo, las propias concupiscencias del corazón, sino caminamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vivimos en un mundo, como decía, un mundo de oscuridad, y nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual. Por eso es que todos los días luchamos y oramos y pedimos al Señor a levantarnos, al acostarnos, en todo momento decirle: Señor, ayúdame en este día. Porque tu vida es atacada, tu familia es atacada. El campo de la batalla es la mente. Satanás trata de ponerte pensamientos negativos, pero Dios viene y restaura por medio de su Espíritu nuestros pensamientos y nos dice a nosotros que somos hijos de Dios, que debemos de caminar en la luz, porque Él es la luz, y por eso Él nos invita a caminar todos los días. Y Él realmente nos compara que somos la luz de la tierra. Entonces debemos de vivir en una virtud de alabanza al Rey de Gloria. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dios nos ha capacitado para leer su palabra, nos ha dado la libertad para leer su palabra. No está prohibida leer la palabra, sino es para informarte realmente quién es tu Dios, quién es Jesús que vino a la tierra, que entregó su vida por tus pecados y por mis pecados, que destruyó a la muerte resucitando al tercer día. Y para que eso entonces nosotros podamos entrar directamente a la presencia del Padre por medio del Cordero que vino a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Ahora podemos comunicarnos con el Rey de Gloria por medio del abogado que es Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. La verdadera guerra del creyente es espiritual y mental. ¿Por qué muchas veces tienes luchas? Porque todo pasa por tu mente. Tu mente debe estar siempre llena de la palabra de Dios. Una mente vacía es un campo blanco para Satanás. Por eso Pablo nos recomienda y nos dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días. Porque estamos en un campo de batalla. Y solo con la gracia y la misericordia de Dios podemos continuar hacia adelante en estos tiempos del siglo XXI. En estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que realmente pensar, realmente si somos verdaderos creyentes o simplemente llevamos el título de creyentes para llenar algo, para que la gente vea. No, sino tenemos que ser genuinos en la vida cristiana en el siglo XXI. Nuestra fe está siendo desafiada en estos tiempos. ¿Realmente consideras que Dios está en el asunto? ¿Consideras que tu fe está creciendo? ¿O sigues caminando
bajo las concupiscencias de tu corazón. Ser creyente es más que un título. Ser creyente es vivir realmente como Él lo manda. Vivir en este mundo, no bajo el sistema de este mundo, no bajo la imposición de este mundo, sino conforme a la palabra. Y la palabra lo que nos hace es alentarlo, porque Dios está sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre toda raza, sobre toda cultura. Y ese Dios es el que servimos. Por lo tanto, nos dejan su palabra, que ahora nos dice que ciñamos nuestros lomos, ahora que vivimos bajo la gracia, que ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento, que vivamos sobriamente. Entonces, la verdadera guerra del creyente es espiritual y mental, y por lo tanto debe despojarse de imaginaciones, pensar en la realidad que es vivir la vida cristiana, no en imaginaciones. Despojarse de toda cosa elevada que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Todo que está en contra de la palabra, debemos confiar. Porque falsas escuelas de pensamiento se han levantado diciendo que la Biblia no es real, es un mito, queriendo destruir la Biblia. La Biblia ha sobrevivido algunos más milenios, y es el libro que es más vendido en el planeta Tierra, es el libro que es más leído. Entonces debemos despojarnos de toda cosa elevada que se exalte a sí misma contra el conocimiento de Dios. Enfocarnos en un Dios que todo lo es. Por eso Él se revela para darnos a conocer su carácter como Padre, como gobernador, como creador, para que nosotros caminemos bajo esa dirección de este escrito que Él reveló, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su palabra, bajo la sombra de Él, en dirección, porque nosotros no podemos ni dirigir nuestra vida. Entonces nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios, para nosotros poder ver con nuestros ojos espirituales y entender el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué estamos en la tierra? No estamos por casualidad aquí en la tierra, sino estamos con un plan divino. Entonces debemos de despojarnos. La palabra sigue diciendo que debemos ser sobrios. ¿Cómo vivir sabiamente en la tierra? ¿Cómo ser sobrios? Ahora, la palabra sobrio encierra dos significados. No intoxicarse con bebidas alcohólicas de ningún tipo, porque Cristo nos dio libertad, no un libertinaje. Dios nos dio libertad, que estábamos atados en el pecado. Pero ahora que Él nos da la libertad, no podemos darle la vida un libertinaje. Como alguien en una ocasión o alguien dice que al cuerpo hay que darle todo lo que pida. No es verdad. El cuerpo está sujeto, porque la palabra nos dice cómo sujetarlo. No podemos ser amos del cuerpo, ni el cuerpo ser amo nuestro. Entonces debemos vivir conforme a su palabra. Su palabra nos indica que debemos vivir en sobriedad, no vivir bajo los placeres de este mundo. Ahora,
ser sobrios en nuestra mente, en nuestro comportamiento, no entregarnos a la extravagancia, sino vivir una vida sólida y controlada. Vivir una vida de acuerdo a como Él nos enseña. Vivir una vida bajo los parámetros de su palabra. Entonces, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 6 al 8. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjese bien lo que dice. Por tanto no durmamos como los demás. No está hablando en un término físico, sino un término espiritual. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar en un término espiritual, estar constante en la oración, buscando al Señor constantemente, ayunando, leyendo la palabra. Velemos y vivir una vida sobria, vivir una vida sabia. Aunque muchos te tilden de religioso o religiosa, aunque muchos te tilden y dicen, ¿qué haces tú metido en ese lugar tanto tiempo? Es que necesito la palabra, es que necesito congregarme. Es una necesidad buscar al Señor. Es una necesidad clamar al Padre. Es una necesidad estar delante de su presencia. Es una necesidad realmente de compartir la palabra, de llenarnos de esa palabra para estar sólidos cuando vengan como estos tiempos de prueba. No prepararnos hasta cuando llegue el momento de dificultad, sino más bien estar listos siempre. Como el soldado no se prepara cuando va a la guerra 2 días antes. El soldado constantemente se está preparándose, teniendo nuevas técnicas, afinando cada día su herramienta. Nosotros como creyentes constantemente debemos estar preparados. No durmamos. No te quedes en tu letargo mucho tiempo. El tiempo se está terminando y muchos están descuidando su salvación. Muchos están descuidando realmente, se están dejando llevar por pensamientos de este siglo. Este siglo que estamos viviendo es un siglo malo. Por eso es que, ¿cómo vivir la vida cristiana en este tiempo? Es concentrarse que somos salvos por la gracia del Señor, que tenemos que reunir nuestros pensamientos, ceñirlos, atarlos. ¿Cómo tener una mente saludable? Sed sobrios. No durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Por los que duermen de noche duermen, un término físico y es realidad, ¿verdad? Todos duermen de noche. Y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Las cantinas están llenas de hombres y mujeres por las noches. De noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nosotros que somos de Cristo, somos de Dios y Dios es el día. Él es luz. Caminemos conforme a esa luz de día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vistámonos de todas estas virtudes, de esperanza y de amor como escudo de la salvación. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin
se acerca, amados hermanos y hermanas. Usted lo sabe. Amigo y amiga, tú que no sabes que el fin se acerca, el fin se acerca. Ahora, ¿cómo nosotros debemos ser obedientes? Desde el momento entonces cuando dice la palabra que debemos ser hijos obedientes, ya lo hicimos, que ya obedecimos al ir al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo vivir una vida de obediencia delante de Dios? Dios nos ha llamado para ser obedientes, no desobedientes. ¿Por qué? Porque la desobediencia se convierte en pecado. Dios quiere hijos obedientes y usted ya lo ha hecho, porque ha reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, como la puerta para entrar en el reino de los cielos. Es Jesús nuestro Señor. Entonces dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, antes de vuestra ignorancia. Nosotros vivíamos bajo los placeres de este mundo porque ignorábamos realmente qué es lo que Dios nos quería decir a través de su palabra. Nunca habíamos leído la Biblia. Por eso es que caminamos en ignorancia. Pero ahora no podemos caminar porque ya tenemos conocimiento de la palabra. Ya sabemos qué es lo bueno y lo malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Por lo tanto, entonces hay un conocimiento que es la palabra del Señor que se clava en tu corazón. Entonces no podemos decir que nosotros somos ignorantes. Tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Seamos obedientes a nuestro Dios. Y el verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En este siglo que vivimos, vivamos bajo la voluntad de Dios. Y por último, escrito está: sed santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. No un estilo de vida, porque sabe, el estilo de vida cambia, sino es una manera de vivir. Vivir en santidad todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo nos lleve con Él. Vivamos en santidad. Demostremos que hay un Dios que es santo, que vive en nosotros. Vivamos en santidad. No le des rienda suelta a tu vida. Vive en santidad. Lee la palabra. Métete con Dios. Camina con Dios. Porque esa es la norma de vida. Vivir en santidad. No a todos les gusta hoy en día, porque quieren vivir una vida de liberalismo. No hay cristianismo liberal. La palabra nos dice que debemos de vivir en santidad. Quizás muchos te van a criticar y que eres un santurrón. No, la palabra nos dice que debemos de vivir en santidad. Por lo tanto, sé obediente. Concéntrate en tu salvación, no la descuides. Vive sobriamente en este mundo. Y en este día entonces quiero decirte: no desmayes. Sigue compartiendo el evangelio. Tu fe sigue creciendo. Sé inteligente viviendo en este mundo, no bajo el sistema de imposición de este mundo. Que todo se vale. No todo. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir una vida disciplinada. No darle rienda suelta a la vida, sino una vida disciplinada delante de Dios. Así que en este día yo quiero hacer una oración para que el Señor nos ayude de cómo vivir la vida cristiana en este siglo XXI. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús,
yo te doy muchas gracias por este día, por este tiempo de crisis que está afectando el pensamiento de los creyentes, que quizás ha pasado por su mente cierta duda, pero en este siglo que estamos viviendo, nuestra fe sea fortalecida con tu palabra. Seamos alimentados a través de ella. Que nuestro espíritu sea fortalecido con tu espíritu. Que seamos guiados bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y que demos a conocer de que eres un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que está sobre todo la creación, que eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tienes el control de todo el planeta, de toda la humanidad. Así que en este día, Padre, yo ruego por aquellos que están pasando dificultades, que su fe se está desalentando. Te ruego, Dios mío del cielo, que obres poderosamente, que avives a tu iglesia en este tiempo, que haya un mover de tu espíritu en este tiempo, que haya un nuevo avivamiento en la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre, y te agradezco por esta oportunidad. Gracias por Jesús, por la salvación y por tu Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Así que siga adelante en el nombre del Señor y suscríbase a nuestro canal, denle un like y comparta con aquellos que le hace falta una esperanza. Comparta este mensaje en las redes, en sus redes sociales. Esta palabra de Dios les va a ayudar en los tiempos difíciles. Así que Dios les continúe bendiciendo. Les habló el pastor Carlos Fuentes de Iglesia de Dios, Ministerios Vida, en la ciudad de Watsonville, California, para el mundo entero. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.